de seguir con los temas que quedaron con Martín, que me dijo que me han dejado algunas características por ver de la teoría general de sistemas, de las organizaciones como sistemas abiertos. Bien, entonces, todos se ubican en el punto de programa, ¿no? Unidad 1.5. Bien. Esperen un segundo que no me pasa la presentación. Problemas técnicos. A ver. Ahí va. Vamos ahí, vamos a empezar, me gustaría verlos haciendo un breve juego. Me gustaría que, ahí está Homero preguntándose, ¿qué es un sistema? Y está devanándose la cabeza, a ver, ¿qué es un sistema? ¿Quién de ustedes sabe qué es un sistema? Me gustaría que prendan y apaguen las pantallas aquellos que saben qué es un sistema, que les quedó claro que es un sistema. ¿Sería un conjunto de partes integradas que actúan para cumplir un fin común o un mismo fin? Bien, ahí lo vi, Diego, ¿no? Sí. Bien, Diego. Ahí estás diciendo que es un conjunto de partes integradas, muy bien, para cumplir un fin común. Y que a la vez falta una parte, porque tenemos que decir... Sí, a ver, Lautaro, decime. Sí, que solamente no es un conjunto de partes, sino que estas partes están relacionadas entre sí, que tenía que ver con el tema de la Gestalt, que no es solamente la suma de todas las partes, sino que ellas partes se relacionan también, se interrelacionan. Perfecto, buenísimo. O sea que hay entre ellos un dinamismo donde todas interactúan entre sí y hacen una totalidad, ¿no? Que hace que el todo sea mayor que la suma de las partes. Y que a la vez hay una parte más que faltaría de la definición. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Se encuentra dónde? ¿Aislado? ¿Dónde está, digamos, ubicado? ¿Qué ocurre con cuestiones que lo rodean? Que tenía límites que lo separaban del contexto, del ambiente. Bien, Carla, bien. Entonces ahí, en esa definición, que incluye los 3 aportes de las 3 personas que participaron, ahí está completa la definición de sistema. Entonces decimos que el sistema es un todo unitario, organizado, compuesto por 2 o más partes, componentes o subsistemas interdependientes que interactúan entre sí y delineados por límites identificables de su suprasistema ambiente. ¿Bien? Eso es una definición completa, donde estamos analizando un sistema que es nuestro objeto de estudio, que sabemos que internamente está compuesto por subsistemas que interactúan entre sí, y que a la vez ese sistema está dentro de otro sistema mayor, que es el suprasistema ambiente. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué tipos de sistemas existen? Podemos decir que hay sistemas naturales y artificiales. Ejemplos naturales. El sistema cuerpo humano. va a ser un sistema natural. El cuerpo humano, un ecosistema, todo lo que es creado por la naturaleza que funciona como sistema. Y artificiales son aquellos que son creados por el hombre. ¿Bien? Abiertos y cerrados. Ojo acá, porque abiertos y cerrados no son, digamos, categóricamente hablando, sino que son relativamente abiertos y relativamente cerrados. Esto tiene que ver con el grado de apertura de los límites del sistema. ¿Bien? Hay sistemas que son más cerrados que otros o más abiertos que otros. Actualmente es muy difícil decir que un sistema es totalmente cerrado y es casi imposible hablar de un sistema totalmente abierto. ¿Bien? Y también podemos decir que hay sistemas, podemos categorizarlos como predictibles y probabilísticos. Aquellos que son, podemos predecir, digamos, según el grado de probabilidad de ocurrencia de las situaciones. Aquellos que son deterministas, donde sabemos que hay una relación causa-efecto clara en los sistemas mecánicos, de equipamiento, máquinas en general, sistemas físicos, y los sistemas sociales y ecológicos
que son los biológicos, diríamos que son más probabilísticos, donde hay una probabilidad de ocurrencia, pero no podemos establecer una causa-efecto clara como lo podemos hacer en los sistemas deterministas, ¿sí? Todos sabemos que si no le hacemos un mantenimiento como corresponde al auto, no le cambiamos el aceite periódicamente, deja de funcionar. Y eso está claro como el agua, digamos. Es un sistema determinista, porque sabemos que si no hacemos eso, la consecuencia va a ser, si no hacemos A, la consecuencia va a ser B. En los sistemas sociales y ecológicos hay una probabilidad de ocurrencia, pero no podemos asegurar con tanta certeza que si no hacemos A va a pasar B. Puede ocurrir que pase C o D. ¿Bien? Depende de la situación de la organización o de la situación del organismo, del sistema biológico que estemos analizando y del contexto en el que se desenvuelve. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no, digan? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Díganme ejemplos de qué están viendo. Sistemas. ¿Qué tipos de sistemas? Sistema eléctrico. ¿Abierto, cerrado? Bien. ¿Qué es un sistema abierto, cerrado, natural, artificial? Artificial y cerrado. Perfecto. Artificial y cerrado. Una olla a presión. Lo mismo. ¿Funciona como qué? Lo mismo. Un motor. No me digan qué cosa es, qué parte, porque no tengo ni idea, pero es algo, un sistema cerrado. Ahora, el cuerpo humano. Natural y abierto. Abierto y natural. Natural y abierto, obviamente. Y abierto, pero es relativamente menos abierto que otros tipos de sistemas, por ejemplo, que un sistema social. En el sistema humano, digamos, es abierto, pero los límites son mucho más claros. Sabemos lo que es el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema muscular. ¿Bien? Entonces, relativamente es abierto, pero menos abierto que otros tipos de sistemas. Por ejemplo, el sistema el sistema marino, digamos, donde conviven peces, plantas, biológico, un sistema biológico. ¿Eso es un sistema de qué tipo? Natural. 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 Natural y abierto. Bien. Profe, te hago La una pregunta. sociedad y las organizaciones. ¿Sí? En el caso de ponerle ¿no? un parcial o una instancia así que nos estén evaluando, cuando nos preguntan si es abierto o cerrado, en el caso como el cuerpo humano que es relativamente abierto, ¿tenemos que poner relativamente o con poner abierto se entiende? Sí. Se entiende que pongan abierto, pero si ustedes aclaran que todos los sistemas son relativamente abiertos o relativamente cerrados, en mayor o menor proporción. ¿Por qué? Porque hasta una heladera no funciona si no tiene electricidad, y es un sistema cerrado relativamente, digamos, es un sistema cerrado, pero que tiene una apertura mínima, que es la electricidad, digamos, la conexión con una fuente de energía. Claro, que si ponemos... Entonces, ningún sistema es totalmente cerrado. Pero si ustedes ponen, bueno, la heladera es un sistema cerrado, sí, bueno, pueden aclarar que es relativamente más cerrado que otros que es relativamente más abierto, ¿bien? No va a estar mal, pero lo que quiero es clarificar, si ponen cerrado no va a estar mal. Lo que quiero es que tengan en clara la lógica, que siempre, incluso en los textos está puesto así, lo que leyeron, que dicen que el sistema cerrado nunca puede ser totalmente cerrado, siempre depende de algo mínimo. El grado de apertura que tiene para con el contexto es mínimo. Entonces, cuanto más mínimo es un sistema cerrado, se aproxima más a un sistema totalmente cerrado, pero que alguna fuente mínima de energía tiene. Por lo general los mecánicos, digo, o alguno que estemos analizando que sea mucho más cerrado que otros que son relativamente mucho más abiertos. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora, ya vimos lo que son los sistemas. Yo estoy admitiendo gente, no sé si estoy admitiendo todos los que me aparecen. Sí, yo estoy admitiendo, Amén. Sí. Sí, está bien, lo compartimos. Ah, bueno, ¿eso me quedo tranquila? Sí, para que no lo hagas, quédate tranquila. Bueno, listo. Bien, entonces ahora,
Vamos a ir, ya vimos lo que son los sistemas, repasamos eso. Bueno, vamos a ir concretamente a la teoría general de sistemas o TGS. ¿Qué es la teoría general de sistemas? ¿Les quedó claro? ¿Alguien se anima a decir de qué se trata? Del proceso que ocurre dentro de un No. sistema abierto. Vamos. Bien, pero también está, no ocurre dentro de un sistema abierto, es algo, digamos, que nos permite abordar la concepción de sistemas cerrados y abiertos. La ¿Un teoría, todo unitario organizado? Bien, eso es la definición de sistema. Yo les la estoy teoría preguntando, ¿qué es la teoría general de sistemas? es una forma de analizar, en este caso, la administración, que toma a las organizaciones como sistemas. Y analizándolo de esta manera va a ser un distinto análisis que otras, por las características que tienen los sistemas. Aplica a distintos campos también. Bien, bien el aporte. En realidad, la teoría general del sistema se aplica a las organizaciones y a cualquier tipo de sistemas. Nosotros lo vemos en las organizaciones porque estudiamos eso, pero en realidad se aplica a los sistemas biológicos, a los sistemas físicos, a cualquier tipo de sistema social, a los sistemas en general. Entonces, ahora vamos a ver quién es su principal referente, ¿se acuerdan? Un señor con un apellido raro. Bueno, vamos a verlo. No era uno, buenas, profe, no era uno de una rama de Ludwig la... von Bertalanffy. Ahí está, sí, algo así. Bien, acá lo estoy mostrando. Bertalanffy fue un biólogo y filósofo austríaco que en la década del 50 estudia los sistemas biológicos, los organismos vivos, y establece un marco teórico práctico que se aplica, digamos, a partir de las ciencias naturales, se traslada a las ciencias sociales. Lo que nos ayuda, digamos, lo que dice este señor, es que el objeto de estudio tiene que ser analizado, un poco lo que venimos diciendo, en su totalidad para entenderlo, y en el marco de las relaciones con su entorno. ¿Sí? Fíjense que la teoría nació de la biología y luego se trasladó a otro tipo de disciplinas, entre ellas el estudio de las organizaciones. Se trasladó a la economía, se trasladó a la física, se trasladó a la economía. Es una, digamos, es una teoría que nos permite abordar el entendimiento del funcionamiento de los sistemas complejos. Entonces, Bertalanffy lo que plantea es que los organismos vivos, porque era biólogo, son sistemas abiertos que están influidos por el ambiente y que influyen en el ambiente, en el contexto, pero que logran en esta interacción un estado constante, intercambiando materia y energía con el medio. Y así logran un equilibrio dinámico. Entonces, los organismos vivos interactúan con el entorno y logran sobrevivir a las adversidades o a las facilidades que les proporciona el entorno. Logran llevar adelante todas las funcionalidades de sus sistemas, subsistemas dentro de cada uno de los organismos, en un entorno favorable o desfavorable. Logran mantener la vida. Bueno, esto mismo se traslada a otras disciplinas. ¿Sí? Fíjense que Bertalanffy, la teoría de él supuso un salto a nivel lógico, en el pensamiento y en la forma de mirar la realidad. Porque, digamos, antes para analizar, por ejemplo, la psicología analizaba la psiquis humana, observando cualidades, diseccionando, por ejemplo, el cerebro, tratando de entender desde lo fisiológico, y tratando de entender el comportamiento de una persona, pero no en relación a su contexto. Entonces,
esta teoría lo que propone es, bueno, la psicología hay que entenderla, o a la psiquis del individuo hay que entenderlo, no analizando solamente a ese individuo y el interior y entendiendo la fisiología, sino que hay que analizar el medio en el que vive, sus experiencias anteriores, en qué grupos humanos interaccionan, y en función de eso se reconstruye la disciplina, en este caso, por poner el ejemplo, ¿no?, de la psicología, analizando el objeto de estudio desde su individualidad y desde su interacción con el contexto. Entonces, propone una nueva mirada de los objetos de estudio, ya no diseccionando o separando las partes para entenderlas, sino, por el contrario, mirando la totalidad del objeto de estudio en relación a su entorno. Nunca podemos analizar algo separado de su entorno. Tenemos que entender que convive con determinados actores, que convive con determinadas variables del contexto, y que en función de eso se va a comportar, y se va a desarrollar, o va a desaparecer. ¿Sí? Esta teoría dice que en este sentido existen atributos que pertenecen al sistema en su totalidad y no a alguna de sus partes integrantes. No podemos analizar, como les decía, el objeto de estudio, diseccionándolo y tratando de entender eso. Chicos, apaguen por favor, si se pueden silenciar. No alguna de sus partes, digamos, hay que entender la totalidad y en función de eso se entiende el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque acá está el concepto, que muchos lo habrán escuchado, que el todo es mayor que la suma de las partes, es decir, el funcionamiento de ese objeto de estudio es producto de la totalidad y no de la suma individual de cada una de las partes. ¿Sí? Entonces, llevándolo a las organizaciones, tenemos que entenderlas de esta manera. Tenemos que analizarlas, no diseccionando, bueno, tengo un problema en el área de finanzas, bueno, veo todo lo que tiene que ver con las finanzas. Bueno, pero ¿cuál es la relación con la parte contable? ¿Cuál es la relación con el área de compras? ¿Qué está pasando digamos, con las ventas? ¿Sí? Entonces, hay que analizar, cuando analizamos la organización, tomarla como una totalidad y de ahí analizar el problema. Y esa totalidad también entender en qué entorno se desenvuelve. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, en la teoría general de sistemas hay varios conceptos, que ustedes lo van a ver en la ficha, que tienen de lectura, y también están en el capítulo 5 de Kast y Rosenwey, donde, bueno, ya con Martín vieron un montón de estos conceptos, que son sistemas abiertos, que es un proceso de entrada, transformación, salida, digamos. El concepto de cuando analizamos un sistema hay un proceso de entrada, se transforman los insumos en determinados procesos, se realizan determinados procesos internos y hay una salida hacia ese contexto o ese macrosistema que rodea ese sistema. Los límites que acabamos de hablar, que son más o menos permeables, más o menos abiertos. Hay subsistemas, quiere decir que dentro de ese gran sistema hay sistemas más pequeños, y ese sistema está dentro de un sistema mayor. Hablamos de objetivos múltiples, ¿por qué? Porque, digamos, ahora estamos hablando pongo el ejemplo de organizaciones, los integrantes de las organizaciones tienen sus propios objetivos, las áreas en las que persiguen determinados objetivos, y la organización persigue determinados objetivos. Entonces todos esos objetivos conviven en este sistema que se llama organización. La retroalimentación, que es la vuelta que recibimos del entorno. Y después están los conceptos de entropía. Todo esto ya lo vieron con el profesor, ¿no, Sol? Sí, Amar, y entropía Bien. negativa también, pero bueno, es el que para mí tenemos que profundizar un poquito porque era el último que dieron. Bueno,
Lo vamos a ver rápidamente acá, pero porque lo vamos a ver aplicado en las organizaciones. Entropía negativa, estado estable de equilibrio dinámico y homeostasis, sinergia, equifinalidad, jerarquía y elaboración interna. Son todos conceptos claves de esta teoría, que dice que en cualquier sistema se encuentran estos conceptos, sea un sistema biológico, sea un sistema social, o sea, un sistema mecánico o artificial. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, pero lo vamos a ver aplicado a las organizaciones. ¿Cómo aplicamos la TGS en las organizaciones? Bien, ¿qué conceptos se aplican? Cuando tenemos que estudiar las organizaciones, que son sistemas complejos, es un sistema que es de difícil comprensión a partir de la observación. Entonces, tenemos que armar un modelo para entenderlas. El modelo que usamos para entender las organizaciones es el del sistema abierto, como dijimos hace un rato. El sistema abierto es el que aplica para las organizaciones. ¿Bien? Puede haber organizaciones relativamente más abiertas que otras, en función de la interacción que tenga con el contexto. Pero ese es el modelo del sistema abierto. Las organizaciones, ¿por qué decimos que son abiertas? Porque dependen para su supervivencia del intercambio de bienes y servicios con su ambiente, y que tienen los límites que delimitan desde su lugar geográfico donde desarrollan las actividades, hasta la actividad a la que se desarrolla, actividad que desarrolla en sí, hasta las características que tienen que tener las personas que trabajan dentro de la organización, límites de ingreso, límites de salida relacionados con las características de los productos o servicios que brinda a la comunidad, que deben tener o contar con determinadas cualidades. ¿Bien? Entonces, este grafiquito lo habrán visto ya. Bien. Entonces, decimos que son sistemas abiertos porque intercambian información, energía y material con el medio ambiente. ¿Bien? Vamos a ir concretamente a las características de las organizaciones entendidas como sistemas abiertos, según Katz y Kahn, que son los autores que lo aplicaron a las organizaciones. Estas son todas las características de la TGS que aplican a las organizaciones. ¿Bien? Entonces, ya vieron con Martín, importación de energía, que tiene que ver con el ingreso de material, información, dinero, recursos humanos a la organización para poder funcionar. Los límites entonces decimos que son permeables porque permiten ingresar energía del contexto a la organización. Decimos que hay una caja negra donde se desarrollan los procesos internos de transformación. La caja negra tiene que ver con el funcionamiento en sí de la organización. ¿Y por qué decimos caja negra? ¿Por qué le llamamos caja negra? ¿Alguien me lo puede explicar? Es donde quedan registrados todos los procesos y transacciones, ¿puede ser? Bien, donde quedan registrados y es donde se desarrollan, digamos, todos los procesos, transacciones, todos los procesos relacionados con la dinámica organizacional. ¿Bien? Entonces, ¿qué intenta transformar las entradas en salidas? Todos esos procesos que desarrolla la organización los consideramos como una caja negra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una teoría, la TGS, que aplica a cualquier organización, sea una organización de productos, sea una organización que presta un servicio, sea un hospital, sea cualquier tipo de organización. Por eso los procesos que se desarrollan dentro de la organización, para quien está observando la organización, para quien la está analizando, utilizando esta teoría de sistemas, que no se olviden que el objetivo es intentar entender el funcionamiento y el comportamiento de las variables que integran la organización. Entonces, consideramos que los procesos que se desarrollan dentro de las organizaciones, como son diferentes en función de qué actividad desarrollan, entendemos que como una caja negra, porque no es nuestro objeto de estudio entender ahora qué procesos se desarrollan dentro de cada una de las organizaciones, sino que estamos generalizando. Ahora, si yo quiero ir a analizar el sistema financiero de mi organización,
el sistema, el área de finanzas va a dejar de ser una caja negra para mí, porque esa va a ser mi objeto de estudio. ¿Bien? Entonces tal vez la caja negra sea, para mí, otro proceso que se desarrolle del área de finanzas que no esté desarrollando, que no esté analizando en ese momento. ¿Bien? Entonces, caja negra tiene que ver con qué me interesa a mí, qué pongo ahí en ese grupo de procesos para analizar el sistema que estoy analizando. Que no los voy a describir, por eso los pongo como en una caja negra, digo, no voy a describir el interior de eso. ¿Bien? Las salidas tienen que ver con lo que, fíjense acá, vuelvo a esto. Entradas, materia prima, esfuerzo humano, dinero e información. La caja negra es la organización en este caso porque estoy analizando la organización en su contexto, donde se transforman los recursos para hacer la salida, que son los productos, servicios, satisfacción humana, supervivencia y crecimiento y beneficio social. ¿Bien? Esa es la salida de la organización, lo que proporciona la organización al contexto. Bien, entonces las salidas pueden ser un servicio, una empresa de turismo brinda el servicio de viajes a los clientes, de organización de viajes, de salidas, etc. Una empresa de producción venderá los productos que produce a los clientes y así. Las salidas serán diversas según el tipo de actividad que se desarrolle. El ciclo de sucesos o eventos. Esto tiene que ver con este circuito que vimos recién, donde hay una entrada, proceso, salida, retroalimentación y vuelve a arrancar el suceso o el evento. Es decir, lo que son las salidas, productos, beneficio social, bueno, vuelven a entrar como ingresos, productos, en el caso, por ejemplo, de las ventas, vuelven a ingresar a la organización para poder iniciar nuevamente el proceso. Esos recursos ingresan ¿para qué? Para comprar materia prima o para pagar al personal. Entonces me permite reiniciar nuevamente el proceso. Y ahí vuelvo a realizar otro suceso, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Bien, entonces, otra característica de las organizaciones como sistemas abiertos es la diferenciación. La diferenciación interna y externa. La diferenciación externa tiene que ver con que todas las organizaciones son diferentes, cada una tiene una imagen distinta, una marca distinta. No es lo mismo hablar de Carrefour que de Disco, por ejemplo, o de la Biblioteca Popular Alejo Iglesias y la Biblioteca Nacional. Hay una diferenciación externa que tiene que ver con, digamos, la experiencia, la antigüedad, la marca, la imagen, etc. Y la diferenciación interna que tiene que ver con el componente, digamos, los subsistemas que integran ese gran sistema que es la organización. Entonces, la organización, cómo está compuesta internamente en distintas áreas o grupos de trabajo que se diferencian entre sí. El área de producción, el área comercial, el área de personal. Hay una diferenciación interna. ¿Por qué? Porque requiere distintas cualidades de las personas que trabajan en cada área, porque cada área maneja distintas tecnologías. Bien. La entrada de información, retroalimentación y codificación. En este caso, decíamos que a la organización, al estar en contacto con el contexto, entra información relevante, relativa a la competencia, o al mercado, o a la situación económica, o bueno, variables del contexto, que ingresan como información. Lo mismo la retroalimentación, vuelve a entrar información de cómo vamos. Si vamos de acuerdo al estipulado, vendemos lo que estaba previsto, estamos gastando lo que estaba presupuestado. Bueno, toda esa información que hacemos, que digamos, producto de nuestra actividad y de las variables del contexto, vuelve a ingresar a la organización como entrada, ¿no? Y la organización, ¿qué hace? Trata de codificar, es decir, no ingresa toda la información del mercado, no ingresa toda la información de la competencia, ingresa a la información, a la organización, la información que a mí me interesa, que me parece que es de valor para el funcionamiento de la organización. Por eso es tan importante, digamos, entender tanto la información del contexto como la información interna del funcionamiento de la organización. ¿Por qué? Porque nos ayuda a
filtrar qué es lo importante y qué no, y a tomar decisiones en función de eso. ¿Bien? Y ahora sí, llegamos al concepto de entropía negativa. Todos estos ya lo vieron, Sol, ¿no? Los que hasta recién, lo que dije hasta recién. Sí, sí, lo vieron. ¿Lo vieron? Bien. Entonces me quedan estos tres como temas nuevos, digamos. Bueno. Perfecto. Entonces, entropía negativa. Vamos a ir a qué es, primero, qué es la entropía. La entropía es una ley de la física, más en particular de la termodinámica, que dice que todos los sistemas en funcionamiento tienden a la destrucción. Todos los sistemas, luego de estar funcionando un determinado periodo de tiempo, tienden a desgastarse, al desgaste y a la posterior destrucción. Esto lo vemos y es muy típico de los sistemas cerrados. Por ejemplo, como decíamos hace un rato, un motor, el motor de un auto, si no le hacemos el mantenimiento, se va a desgastar y deja de funcionar. No sé, cualquier mecanismo o maquinaria que no tenga el mantenimiento necesario se va a empezar a romper y va a dejar de funcionar en algún momento. ¿Bien? La entropía es típica de los sistemas cerrados. ¿Qué ocurre? Las organizaciones, como decimos, son sistemas abiertos. Entonces, las organizaciones hacen que esa entropía sea negativa. Esa entropía que de por sí es algo que lleva al desgaste y a la destrucción, en las organizaciones es negativa. Es decir, que se revierte esta cualidad. ¿Por qué? Porque las organizaciones, al ser sistemas abiertos, tienen la capacidad de reservar energía para eventos futuros que sean adversos. ¿De qué manera reservan energía? Por ejemplo, si nosotros somos una organización que tiene que comprar materia prima a los proveedores, somos una panadería, tenemos que comprar harina, y sabemos que el precio de la harina dentro de un mes se va a duplicar porque, no sé, hay faltante de, no sé, de qué material, pero bueno, hay faltante va a haber faltante de trigo, va a haber faltante de trigo porque hubo sequía y bueno, todo se relaciona con la cuestión climática y bueno, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tratar de anticiparnos y de comprar, en lugar de 20 kilos, vamos a comprar 30, si tenemos los recursos, ¿no? Vamos a comprar 30 kilos, porque sabemos que va a haber faltante. Entonces vamos a reservar esos 10 kilos que no vamos a usar este mes, para el mes que viene, y así poder seguir funcionando. ¿Por qué? Porque si vamos al mes que viene a comprar, sabemos que va a haber faltante y que no vamos a poder realizar la producción que teníamos prevista. Entonces, esta capacidad de poder reservar o almacenar energía que tienen las organizaciones como sistemas abiertos, que no tienen los sistemas cerrados, hace que la entropía, que es la tendencia al desgaste y a la autodestrucción, sea negativa en las organizaciones. ¿Sí? Otro ejemplo vamos a poner. Supongamos que viene un cambio de tecnología, no sé, supongamos que somos una empresa que se dedica al mantenimiento de un determinado software. Una consultora que se dedica al mantenimiento de software, que tenemos clientes que requieren de nuestra asistencia, ¿no? Para el mantenimiento. Bien. ¿Qué pasa? Viene una nueva tecnología, un sistema que nos supera, que es superador a lo que nosotros ofrecemos, y no tenemos ni idea cómo realizar el mantenimiento de este sistema, y sabemos que va a dejar de lado lo que nosotros estamos haciendo. Como organización, podemos capacitarnos de antemano sobre esa nueva, tomar cursos o capacitarnos o capacitar al personal para que sepa
cómo brindar asistencia o soporte para esta nueva tecnología que se viene, para este nuevo sistema, este nuevo software que se relaciona con lo que nosotros hacemos. Entonces nos anticipamos a ese pedido futuro que va a venir de soporte de para ese nuevo software. Aunque no tengamos nosotros ya la demanda. Y reservamos esa energía para poder brindarla a futuro y no encontrarnos que no estamos capacitados para brindar ese servicio. ¿Sí? Entonces esta capacidad que tienen de almacenamiento de energía para cuando sea necesario hace que las organizaciones puedan continuar brindando sus productos o servicios o desarrollando su actividad en momentos donde si no se hubieran anticipado a hacer esa reserva no lo hubieran podido cumplir. ¿Se entiende el concepto? Sí. Sí. Bárbaro. Yo siempre digo lo mismo, pero para mí me pareció muy representativo. No sé si conocen a Nini, el mayorista que hay acá en La Plata, los que son de acá de La Plata, bueno, si no es un supermercado muy grande, que está acá en 520 y 25. Bueno, hace un par de años, y creo que ahora pasa con otros productos, pero cuando había un desabastecimiento muy grande de la yerba, porque el precio se había disparado un montón, uno iba a Nini, al supermercado, y veías que había un par de, digamos, de yerba ahí abajo, pero vos mirabas para arriba, ustedes si van alguna vez, observen esto, y veías cajas gigantes de yerba, todas arriba, que no estaban, digamos, a la venta del público. Entonces uno se preguntaba por qué, claro, porque estaba pasando esto. ¿Qué hizo Nini? Acumuló energía. En este caso, ¿qué hizo? Se estoqueó. Se estoqueó de yerba, ¿para qué? Para cuando el precio suba, ahí la bajaba. ¿Por qué? Porque digamos, había aumentado considerablemente. Bueno, esto es una forma de acumular energía, ¿para qué? Para en el momento donde está la situación entrópica, revertirla mediante esa situación. También otro ejemplo que es muy visible en las organizaciones cuando se guardan información. Por eso es importante el concepto que dijo Amanda cuando ven la entrada. La entrada es de energía, hay un montón de energía. Es información, materia prima. Por ejemplo, guardarse información acerca del lanzamiento de un nuevo producto es una forma también de acumular, de guardarse esa información para poderla utilizar en el momento oportuno. Entonces, es otra forma de poder revertir un proceso entrópico que tenga una organización mediante, en este caso, la acumulación de energía, que es la acumulación o el guardado de esa información para utilizarla cuando corresponda, o cuando sea, digamos, beneficiosa para generar un beneficio para la organización. Entonces, son distintos ejemplos, 4, les dio 2 Amanda, yo 2 muy rápidamente, para el ejemplo de entropía negativa. Si no lo entienden o si tienen alguna duda, charlamos, buscamos otros ejemplos. Creo que quedó bastante claro, pero es un concepto que a veces es difícil de entender. Así que es el momento para charlarlo ahora. Yo tengo un ejemplo más, a ver. A ver. ¿Alguno de ustedes, son una generación nueva, no sé, ¿alguno de ustedes tuvo alguna vez contacto con una máquina de escribir? Sí, yo he visto uno. Bueno, he visto, me muero. He visto. Bueno, Mi padrino tenía una. Perfecto. ¿Qué marca era, te acordás? Ah, no, tenía todas las teclas amarillas, me acuerdo de eso. Bien. La empresa Olivetti era la empresa que fabricaba las máquinas de escribir. ¿Y qué pasó con esa organización? Empezó a producir otro tipo de máquinas a medida, o sea, se fue modernizando con las máquinas de escribir, pero claro, cuando llegó la computadora, esa organización entró en un proceso entrópico donde dejó de producir esas maquinarias y si no se adaptó, desapareció. ¿Está? Desapareció. ¿Por qué? Porque entró en un proceso entrópico donde, digamos, dejó de producir esos productos. Vino una situación adversa, vino una tecnología revolucionaria y desaparecieron las máquinas de escribir. ¿Bien? Entonces, la entropía es esa fuerza que llega a las organizaciones y a los sistemas en general, al desgaste, a la destrucción, pero en las organizaciones, si tomamos decisiones correctas, esa entropía se negativiza, se hace negativa. ¿Bien?
Bueno, espero que por ahí quede claro. Cualquier cosa, ahora al final de la clase de última hacen más preguntas, pero seguimos con el otro tema. Estado estable y homeostasis, o homeostasis dinámica. Perdón, en el caso anterior puede ser como Musimundo que vendía CDs y después empezó con venta de otros productos. Perfecto, perfecto, sí, sí. Diversificó, digamos, los productos porque veía que ya los CDs no iban, ya Spotify y otro tipo digamos, de servicios que prestan, digamos, el beneficio de tener uno, digamos, de elegir la música que quiere escuchar, le iba ganando terreno, entonces se dedicaron, incorporaron, diversificaron los productos que ofrecían. Bien, sí. Es un ejemplo de entropía negativa. O Entonces, también sí, Francisco. podrían haberse retransformado para fabricar impresoras, por ejemplo. ¿Quién? ¿Musimundo? No, Olivetti, que es el que hacía sí, desde ya, sí, desde ya. Por eso las organizaciones, ¿qué es lo importante? Digamos, es importantísimo en las organizaciones manejar la información, conocer las variables del contexto, poder anticiparse a los cambios, para poder uno estar mejor parado cuando llega el cambio, que sea un cambio, digamos, donde uno ya lo veía venir, entonces uno se va posicionando para asumir ese cambio, que muchas veces que no tiene, digamos, una vuelta atrás. Entonces, las tendencias, las modas, que llevan, digamos, toda una cuestión sociocultural, tecnológica, donde uno no puede decir, no, esto sigue siendo bueno, sí, pero si hay otra cosa mejor, te supera. Entonces, cuanto mejor estés posicionado, mejor vas a recibir el impacto o el cambio o a sumarte al cambio. Un ejemplo también puede ser lo de la modalidad virtual acerca de la facultad. Sí, desde ya, sí. Porque la organización siguió funcionando, pudo seguir con una actividad esencial, que es la docencia, adaptándose a las condiciones del contexto. Y, digamos, si bien no se anticipó el cambio, sino que fue un cambio, digamos, donde tuvimos que reaccionar, no fue un cambio proactivo, sino que fue reactivo, pudo adaptarse. Pero esto se relaciona también, este ejemplo, con la característica que vamos a ver ahora, que es el estado estable y homeostasis dinámica, que es otra de las características, que se relaciona mucho con la entropía negativa. El estado estable y la homeostasis dinámica digamos, queremos decir con esto que las organizaciones logran subsistir en entornos adversos, logran un grado de estabilidad que les permite seguir funcionando. ¿Esto qué es? La entropía es la acumulación de energía, ¿no? Donde nos anticipamos. El estado estable y la homeostasis dinámica tiene que ver con el hecho en sí ya del funcionamiento, donde ante una situación adversa, la organización logra internamente un equilibrio para poder seguir funcionando ante una situación adversa. Esto, como ejemplo clarísimo, es, ustedes saben cuando el cuerpo humano, cuando hace frío, los poros de la piel, ¿qué pasa con los poros de la piel? Cuando hace frío, se cierran. ¿Para qué? Para mantener el calor. Para no dejar entrar para mantener el calor y para permitir que los órganos que componen el cuerpo humano puedan seguir funcionando a su temperatura normal. Porque si, digamos, se reduce mucho la temperatura corporal, los órganos empiezan a fallar. Entonces, el cuerpo desarrolla la capacidad de, ante una situación adversa como es el frío, automáticamente los poros se cierran para conservar el calor. Y cuando hace calor, al revés, los poros se abren para reducir la temperatura, que el sudor saque, digamos, el exceso de calor interno. ¿Bien? Esto, fíjense que es una situación que se desarrolla dentro del cuerpo humano, y nosotros ni la percibimos porque no es consciente, pero se desarrolla ese estado estable para que los órganos puedan seguir funcionando con normalidad ante situaciones diversas del ambiente.
En las organizaciones pasa lo mismo. Ante un aumento de precios de los proveedores, tenemos que tomar determinadas decisiones y ver, bueno, ¿cómo podemos seguir funcionando? Buscamos otro proveedor, o tratamos de hacer un acuerdo con el proveedor para que nos venda, no sé, mayor cantidad, o que nos venda y tratar de bajar el precio. Tratamos de buscar equilibrios ante una situación no prevista para poder seguir subsistiendo y funcionando en la normalidad. Esto tiene que ver con el ejemplo que pusieron también de la docencia, digamos, la virtualidad. En este contexto adverso, nosotros reaccionamos armando las clases de esta manera y podemos seguir dando clases. ¿Sí? O sea, la facultad, en el contexto COVID, que es parte del macrosistema, ¿no? que rodea a la facultad como organización, desarrolla un estado estable u homeostasis dinámica, intentando desarrollar las actividades de manera virtual, tanto sea docencia, investigación, extensión, las tres aristas básicas de los pilares de la universidad, digamos, y de la facultad, se siguen desarrollando en este contexto. ¿Sí? No se paró todo y dejamos de funcionar, no. Siguió funcionando en este contexto. Se alcanzó un equilibrio, un estado estable, que permite continuar con la actividad. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? No. Bueno. Bien. Del concepto de homeostasis no dijimos nada todavía, ¿cierto? Sí, la homeostasis es el ejemplo que les puse relacionado con la adaptación al contexto. Con lo que dije del cuerpo humano, lo que dije de, digamos, y las organizaciones, lo trasladamos a las organizaciones, digamos, esta reacción casi automática donde se trata de adaptarse al contexto. ¿Bien? Y a través de esa reacción conseguimos un estado estable, un estado de continuar funcionando. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y continuamos con la equifinalidad. La equifinalidad tiene que ver con que las organizaciones pueden alcanzar un mismo objetivo, una misma finalidad, partiendo de situaciones diferentes, situaciones iniciales diferentes, o por diversos caminos. Es decir, yo puedo partir de una situación, dos organizaciones pueden encontrarse con un mismo problema, ¿no? Parten de dos situaciones diferentes, pero pueden llegar al mismo objetivo, partiendo de dos situaciones diferentes. O, aún así, partiendo de un mismo lugar, puedo alcanzar el mismo objetivo por diversos caminos. Entonces, en las organizaciones que son sistemas abiertos, el concepto de equifinalidad tiene que ver con esto, con que no es que 2 más 2 es 4 siempre en las decisiones que tomamos, no digo en matemática, no digo en la parte contable, digo, no es que A más B es C, mejor, como ejemplo, en todas las organizaciones y en todos los casos y en todas las situaciones, sino que A más B puede ser C, o A más D puede ser C también, ¿sí? Puedo, de distintas situaciones, llegar al mismo objetivo, o puedo, desde una situación inicial, llegar al mismo objetivo por distintos caminos. Entonces, ejemplos. Yo quiero intentar, estoy con un problema financiero y necesito reducir costos de producción. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir los costos de producción? Necesito reducir un 10% el costo de producción. Bueno, puedo reducir
la cantidad de productos que estoy elaborando y por lo tanto reduzco el costo de las materias primas, de producción, saco un turno de los operarios o reduzco la cantidad de operarios que están en la producción, busco la manera de reducir ese costo, saco las horas extras. Todos esos son caminos que hacen que yo pueda reducir mi costo de producción. Bien, no es que solamente haciendo una cosa voy a llegar a reducir el costo, no, puedo elegir distintos caminos para hacerlo. Y eso es una gran diferencia con los sistemas cerrados. Porque todos sabemos que en el caso, por ejemplo, de una heladera, si no tiene electricidad, no va a funcionar. Si yo quiero hacer funcionar la heladera, tengo que darle electricidad. Si yo quiero arreglar el termostato de la heladera, bueno, tengo que hacerlo de determinada manera. Si quiero que la heladera enfríe bien, tengo que mirar el termostato. Arreglando el termostato, sé que va a enfriar bien. Y listo, no hay vuelta atrás, no hay muchos caminos. En las organizaciones hay distintos caminos para llegar al mismo objetivo. O, partiendo de situaciones diferentes, puedo llegar al mismo objetivo. Dos organizaciones en situaciones diferentes pueden plantearse el objetivo de reducir el 10% el porcentaje del costo de producción y lo pueden hacer partiendo de dos situaciones diferentes. ¿Bien? O la misma organización, partiendo de situaciones diferentes, puede lograr el mismo objetivo en distintas circunstancias, en distintos momentos. ¿Se entiende el concepto de equifinalidad? Sí, sí. Sí, Bien. Bueno, entonces, estas son las características que a la hora de decirles, bueno, ¿cuáles son las características de las organizaciones como sistemas abiertos? Es la que tienen que saber. Sepan que la teoría general de sistemas incluye otras características más, que son las que yo les mostré en un principio, estas. ¿Sí? Muchas coinciden, fíjense, sistemas abiertos, entrada, transformación, salida. Límites es un concepto que ya lo vimos, que diferencia al sistema de el subsistema mayor y de los subsistemas internos. Subsistemas son todos los subsistemas que integran a ese gran sistema. Objetivos múltiples también ya lo explicamos. Retroalimentación también ya lo vieron. Entropía negativa ya lo vimos. Estado estable, equilibrio dinámico y homeostasis lo vimos. Sinergia tiene que ver con el concepto de totalidad. El todo es mayor que la suma de las partes. También lo vimos. Equifinalidad lo acabamos de ver. Jerarquía tiene que ver con los subsistemas y con, digamos, la cantidad de sistemas y subsistemas que existen en la organización, donde unos incluyen a otros. En el cuerpo humano, por ejemplo, entendemos que el sistema circulatorio, óseo, muscular, forma parte del ser humano, que es el gran sistema, ¿bien? Que se divide en subsistemas, y el sistema circulatorio a su vez se divide en otros subsistemas más pequeños. Entonces hay una jerarquía de sistemas. En las organizaciones lo mismo. El sistema de finanzas, el sistema contables, el de recursos humanos. Son todos subsistemas que hacen al sistema de organización. Y el concepto de elaboración interna, que al final, yo no quería explicar todo esto, pero lo terminé explicando. El de elaboración interna, que también, eso está todo en la ficha, tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones y los seres vivos y cualquier tipo de sistema, porque acá estamos hablando de la teoría de sistemas en general, de elaborar soluciones para las problemáticas que se les van presentando. De autoorganizarse, de autodesarrollarse, de crear respuestas para adaptarse al contexto y de promover cambios en el contexto. ¿Bien? Entonces, los que aplican a las organizaciones son estos que vimos, pero sepan que la TGS incluye otros más. ¿Bien? Bueno, entonces volvemos a esto, la organización como sistema abierto, ya vimos. Fíjense el cuadrito amarillo, que es la organización, que nosotros habíamos dicho que lo tomamos como si fuera una caja negra, porque no es nuestro objeto
de estudio, pero si vamos a este cuadro, que también está en la ficha y en Kast y Rosenzweig, fíjense que abrimos esa caja negra y vemos todos estos subsistemas. Entonces, eso deja de ser una caja negra para ser digamos, abrirlo, analizarlo y ver que la organización está compuesta por distintos subsistemas. Que si queremos agruparlos, digamos, en cuestiones comunes, vamos a ver que hay un subsistema, que es el de metas y valores, que tiene que ver con la definición de los objetivos de la empresa, con la razón de ser de la organización, con la finalidad, la cultura, los objetivos de la empresa y de las personas. Este es un subsistema que interactúa con el sistema psicosocial, que tiene que ver con cómo están conformados los grupos, con la motivación de las personas, actitudes, la comunicación, quiénes son los líderes, quiénes manejan la información. Digamos, este subsistema psicosocial interactúa con el de metas y valores, interactúa con el tecnológico, que tiene que ver con el equipamiento, las técnicas utilizadas para transformar la materia prima en productos terminados, los conocimientos necesarios, la innovación, todo lo que hace a lo duro, la parte dura, digamos, si se quiere en sí, de la utilización de equipamientos y de los conocimientos necesarios para utilizar esos equipamientos. El subsistema estructural, que tiene que ver con cómo organizo yo, a nivel de estructura, todos los recursos con los que cuento. Tendré que armar un organigrama, procedimientos, perfiles para cada puesto, normas de autoridad, reglas. Todo esto tiene que ver con el funcionamiento y el diseño en sí de la organización para su funcionamiento dinámico, digamos. Y el subsistema administrativo, fíjense que es el que engloba a todos los otros 4 subsistemas, que interactúa con todos, que tiene que ver con la dinámica organizacional, con los procesos relativos a la planificación, a la organización del trabajo, al control, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con el manejo de información. Todo el sistema administrativo es como que el que convive con todos los otros subsistemas. De ahí la importancia de entender la dinámica organizacional, de poder tomar decisiones correctas, de manejar información correcta, de comunicar correctamente, para que todos entiendan cuál es el rumbo organizacional, para que todos estén conformes o acordes a lo que la organización espera de ellos, de las personas que integran la organización. Entonces fíjense que ahí bajamos la lupa un poco más, la caja negra dejó de ser caja negra y vemos los distintos subsistemas que integran las organizaciones en general. No estoy hablando de una organización en particular. Si vamos a una organización en particular, ahí sí podemos decir, bueno, como subgrupo tenemos el área de finanzas, el área de comercial, el área de producción, el área de recursos humanos, depende del tipo de organización que estemos hablando, vamos a poder diferenciar los subsistemas con nombre y apellido. Digamos, con nombre y apellido quiere decir con el nombre que le damos como área dentro de la organización. Esto es un enfoque que generaliza y que agrupa por temas comunes los subsistemas que componen las organizaciones. Y por afuera dejamos todo lo que es el contexto, ¿bien? Entradas, salidas y la retroalimentación. Fíjense entonces cómo abrimos esa caja negra, la amarilla, para poner la lupa dentro de la organización. Bueno, les traje un ejemplo. Sol, ¿estamos bien de tiempo? ¿O no? ¿Estamos muy pasados? No, estamos bien, Aman. Vos seguís todo lo que necesites. Bueno, les traje un ejemplo para analizar. Me gustaría de este ejemplo, esperen, ¿qué características de las organizaciones como sistemas abiertos ven en el ejemplo que les voy a dar? Es el famoso momento Kodak. Estos anuncios nostálgicos ayudaron a definir la marca para una nueva generación, captando momentos que perduraron.
El sitio de la empresa en la historia data de 1881, cuando George Eastman fundó la Eastman Dry Plate Company en Rochester, Nueva York. El nombre Kodak no nació hasta 1888 y el logotipo casi no ha cambiado en más de un siglo. Eligió un nombre que se pudiera leer en múltiples idiomas. Por eso el nombre Kodak. Todos lo pueden leer. Kodak. En esta foto, Eastman está con su amigo de toda la vida, Thomas Edison. Los dos establecieron la norma para las filmaciones que se mantiene hasta hoy. Kodak lleva la cámara al público vendiéndola por $1 con la producción en masa de la cámara Brownie. Ello cambió la fotografía para siempre. No solo estaba la Brownie en 1900, sino también la frase que iba con ella. Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Pero hasta los años 50 la pequeña Brownie, esa pequeña caja negra que todos los niños tenían y que fue su primera cámara, fue muy importante en términos de hacerla accesible a las masas. La tecnología de Kodak permitió que fotógrafos como Steve McCurry captara algunas de las imágenes más famosas del mundo. Este es un cuarto oscuro, un sitio más bien raro por estos días, pero aquí es donde se procesaba la película, quizás en 35 milímetros en formato intermedio. Y por supuesto fue el negocio principal de Kodak durante décadas. Luego, una vez más, la empresa revolucionó la industria al inventar la cámara digital en 1975. La misma tecnología que más tarde socavaría su negocio original. La venta de película bajó y Kodak comenzó a sentir la presión de competidores internacionales. En el último año, el precio de sus acciones cayó 92% y la empresa podría ser eliminada de la bolsa de Nueva York por cotizarse a menos de $1. La solución de Kodak, vender la patente de su tecnología digital que se usa en teléfonos celulares. Si reciben una inyección de efectivo en $1.000 millones, deben usar el capital y tener éxito en su... Se perdió el audio de la película. Uy, no te puedo creer. ¿A dónde? ¿A qué altura? No, Y hace ponele que poquito, hace hace poquito. 30 segundos. Recién. Mamá. A ver, pará que lo vuelvo a poner, a ver. Recién. Pongo... Ahí, a ver. En el último año, el precio de sus acciones cayó 92% y la empresa podría ser eliminada de la bolsa de Nueva York por cotizarse a menos de $1. La solución de Kodak, vender la patente de su tecnología digital que se usa en teléfonos celulares. Si reciben una inyección de efectivo en $1.000 millones, deben usar el capital y tener éxito en su futuro. Kodak is the first company. La empresa ahora apuesta su futuro en el negocio de la imprenta comercial. El tiempo dirá si es rentable, pero sea cual sea el resultado, un ícono estadounidense ha sido transformado en algo que George Eastman no podía imaginarse. Un informe de Felicia Taylor, CNN. Bien, a ver. ¿Qué características vieron ustedes relacionadas con los sistemas? Esperen que se me fue la presentación. ¿Qué características pudieron ver de las organizaciones como sistemas abiertos? Lo que vimos recién. Entropía negativa, Bien, a ver cuándo. en la medida en la que se deciden adaptarse a los cambios tecnológicos de la... Bien, entropía negativa. ¿Qué pasaba con el proceso entrópico? ¿Cuándo se da un proceso entrópico? ¿En qué momento? Entrópico, no negativo. Cuando hay caos. Cuando hay caos, bien. Y en este caso, ¿cuándo ocurrió el caos? Cuando surgió que... Cuando la competencia estaba haciendo mejores productos que Kodak. Bien. ¿Y qué surge? La cámara digital. La cámara digital. Cuando surge la cámara digital, ahí mismo dice que socava su propio negocio, porque la gente deja de comprar los rollos de fotos para la fotografía tradicional y surge la cámara digital. Entonces, ¿qué hace Kodak? Vende
la patente a quién. La misma Kodak hace surgir la cámara digital. ¿Y vende la patente a quién? El que usamos todos ahora. Ah, los productores de teléfono. A los productores de teléfonos celulares. Eso es una forma de revertir lo que era el proceso entrópico de desaparición del rollo de fotos a decir, bueno, bien, seguimos en el mercado, vendemos la patente a los desarrolladores de teléfonos celulares. ¿Qué más? ¿Qué otra característica vieron? También dentro del proceso entrópico se puede decir, porque la entropía dice que es un estado que eventualmente va a llegar el caos, pero en este caso, a menos que por temas externos las competencias no la hayan superado tecnológicamente, ese estado entrópico nunca llegó, sino que fue por una especie de shock interno. Es más, la empresa siguió creciendo desde el principio hasta ese momento. Por lo tanto, la entropía nunca llegó, sino que completamente. No llegó, digamos, empezó a deteriorarse. Existe un proceso entrópico, porque fíjense que decía que las acciones se derrumbaron, que podía ser eliminado del mercado de la bolsa, se habían derrumbado un 92% las acciones. Empezó el proceso entrópico, pero lo revirtieron, ¿bien? Tomando las decisiones correctas. Por eso de ahí la importancia de la información. Bien, ¿qué más? También hablando de decisiones correctas, la reversión al estado estable y el tema de la homeostasis, que frente a esta crisis, los administradores de Kodak debieron tomar distintos tipos de decisiones para adaptarse hasta este nuevo shock y poder volver a un estado estable. Perfecto, perfecto. Lograron entonces continuar funcionando como organización hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué decisión tomaron? ¿Desarrollar qué cosa? ¿Y meterse en el mercado de qué? De las De la impresiones. imprenta. De imprenta comercial, bien. Pero bueno, ese se supone también que es un mercado que está en decadencia también, ¿no? Sí, bueno, imagínate... Así que puede ser un próximo comportamiento entrópico o entropía. Exacto. Este video no es actual, es de hace unos años. En ese momento, digamos, Ah, claro, claro. es de hace un par de años. ¿Qué pasa con al principio habla del logo de Kodak? Sí, que era un nombre para que lo puedan leer todos. Accesibilidad. Exacto. ¿Y con qué característica lo relacionan? Con la diferenciación externa. Perfecto. Diferenciación externa. Buscaban un logo fácil de ser leído, de ser entendido en distintos idiomas. Hasta una frase, que no recuerdo ahora cuál era la frase, pero decían que eran... Hacer clic en el botón y listo. Sí, algo así, sí, bien. Entonces, buscaban que la cámara sea accesible. También hablan del producto. El producto, entonces, ¿cómo que lo relacionamos dentro de las características? ¿Qué sería como sistema, ¿no? El producto en sí. Salida. La salida del sistema. Y en cuanto a los procesos, ¿vieron algo del proceso? Se pudo ver en un momento que hablaba de la cámara oscura, me sale, pero cuando revelan las fotos. Cuarto oscuro, como que el cuarto oscuro. Claro, eso. Esa era una de las técnicas principales que utilizaban, que se puede decir que estaría dentro de la caja negra, dentro de su sistema técnico. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bien. ¿Algo más que vieron? ¿Se entendió como para, digamos, el ejemplo como para entender un poco todo esto que estamos viendo de las características, que queda como algo muy teórico, pero tal vez con el ejemplo y los ejemplos que fuimos viendo, se va entendiendo un poco más, que es algo de la dinámica de las organizaciones, digamos, del día a día, que uno, digamos, cuando está en una organización o participa o trabaja, no lo ve de esta manera, pero al momento de analizar un nivel superior, nos abstraemos del día a día y de las actividades y ponemos la lupa en un nivel superior para empezar a entenderlas como sistemas, para empezar a entender el funcionamiento en su totalidad, en su integralidad, tanto hacia adentro como hacia afuera, en su relación con el contexto. Sí, Diego levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. El tema de mantener ciertas cuestiones estables, ¿puede afectar de manera negativa a la empresa, como en este caso a Kodak, que
de hecho no se adaptó bien al mercado, por así decirlo, no innovó. La estabilidad no tiene que ver con la aversión al cambio. La estabilidad tiene que ver, el equilibrio estable tiene que ver con el funcionamiento de la organización. ¿Bien? Vos puede llegar, digamos, un momento donde vos tenés que cambiar algo de manera proactiva o reactiva, y vos tenés que continuar funcionando. Pero no quiere decir que por buscar la estabilidad de funcionamiento, uno no se adapte al cambio o no genere cambios, sino que tiene que ver con la continuidad de la actividad, para no desaparecer, para no dejar de producir o de funcionar. Podés seguir produciendo de manera distinta, pero seguís buscando un equilibrio. Claro, claro. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Diego, ¿vos preguntaste recién o...? No, yo había preguntado, recién me quedó la manita arriba. Ah, perfecto. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, ya vamos cerrando. Entonces, la organización como sistema, entendemos que es un sistema abierto, adaptativo y complejo. Toda organización puede verse como un sistema abierto que tiene características comunes con los organismos biológicos. Por eso pusimos muchos ejemplos de los organismos biológicos. No son organismos biológicos, son sistemas, son artificiales y de tipo social, sistemas técnicos, sociales, pero tienen muchas características similares. Por eso la TGS se aplica a las organizaciones. Solo puede existir si intercambia materiales con su ambiente. La organización no puede funcionar aislada de su contexto. Intenta sobrevivir en un ambiente que no controla, digamos. Por más estable que sea el contexto en el que yo me desempeño, donde tengo pocos cambios tecnológicos, porque me dedico a una actividad donde desarrollo un producto donde no tengo mucha competencia y no hay muchos cambios a nivel tecnológico, no hay muchas variables relacionadas con cambios que me impacten directamente como organización, siempre voy a tener alguna probabilidad de ocurrencia de un cambio en una variable del contexto que me va a impactar y que yo no voy a controlar. Entonces voy a intentar sobrevivir con ambientes más o menos turbulentos, más o menos complejos. Y es fundamental la forma en que el sistema aprende o comprende la realidad. La organización es un contexto de significado compartido. Es decir, el tema de entender, aprender o comprender la realidad tiene que ver con la información que yo manejo. Cómo comprendo lo que me está sucediendo en el entorno y hacia adentro. Y cómo tomo decisiones en función de eso. ¿Bien? Entonces, en función de yo cómo leo las variables externas e internas, y cómo, digamos, tomo decisiones, es cómo me va a ir. Entonces, simplemente entender entonces que las organizaciones son sistemas complejos, adaptativos, que evolucionan, y que si no evolucionan pueden desaparecer. ¿Sí? Bien, creo que nada más. Consultas, dudas, preguntas. ¿Nadie? ¿Tienen alguna duda para Aman?